queridos amigos de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Pues un domingo más con vosotros para seguir hablando. En este caso vamos a hablar sobre nuestra fe. Y vamos a tocar un tema interesante. Vamos a tocar, porque como creyentes son muchos los familiares y los amigos que nos preguntan, ¿no? ¿Por qué los evangélicos no celebramos en este caso, ¿no?, la Cuaresma, ¿no? O qué pensamos de ella. Y bueno, para hablar de la Cuaresma y qué pensamos los evangélicos, cuál es nuestra posesión, podemos decir, tengo con un servidor dos invitados, dos amigos, dos hermanos, dos pastores, dos siervos del Señor, a los cuales hace años ya que un servidor conoce, y le vamos a dar la bienvenida. Tenemos con nosotros al pastor Manuel Martín de la Iglesia Renuevo. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Antonio, igualmente. Nada. También nuestro hermano Miguel Muñoz, de la Iglesia El Renuevo del Puerto Santa María. Buenas tardes, Antonio, o buenos días en este caso. En este caso, buenos días, y como siempre, un placer y un honor estar contigo y con todos aquellos que nos puedan ver. Pues muy bien, gloria a Dios. A los dos bienvenidos. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Como comentaba antes, ¿no? Son muchos las personas, los amigos, los familiares en el trabajo, donde un servidor puede ir que van los viernes, van a las iglesias católicas a hacer sus costumbres y demás, a celebrar en este caso lo que es la Cuaresma, ¿no? Y bueno, vemos también en la televisión y en la prensa, en nuestra ciudad de Jerez, como ya se habla de la Cuaresma, ¿no? Y yo creo que también nosotros como evangélicos tenemos que identificarnos, ¿no? Tenemos que decir cuál es nuestra posición, ¿no?, en relación a la Cuaresma. Y para empezar un poco, Miguel, me dirijo a ti. La Cuaresma, ¿qué hablamos de la Cuaresma? ¿Qué podemos comenzar? La palabra Cuaresma, por ejemplo. Bueno, la palabra Cuaresma, como ella misma lo dice más o menos en su etimología, ¿no? Tanto más que nada viene una palabra del latín, lo que significa es 40. Es 40. Entonces, la palabra 40, con definición a lo que evidentemente la Iglesia pues católica así lo celebra, ¿no? Y tiene este tiempo en su calendario litúrgico. Lo que ellos toman esta palabra como ese tiempo donde tuvo Jesús esos 40 días de ayuno y oración, Moisés en el monte, los 40 años en el desierto de Israel, en fin, los 40 días del diluvio. Es decir, ellos toman estos 40, esa palabra 40, Cuaresma, como ese simbolismo para tener un tiempo de preparación espiritual para su vida antes de lo que es la Pascua, ¿no? Antes de lo que es el momento de la Pascua, ¿no? Entonces ellos, como sabemos, ¿no? Ellos tienen, la Iglesia Católica durante el año tiene unos días señalados ya previamente, de una manera litúrgica, el advenimiento, los días de fiesta, días de misas especiales o generales, etcétera, etcétera. Y dentro de ese calendario litúrgico, pues tienen este tiempo que se le llama tiempo de Cuaresma, ¿no? Que son 40 días aproximadamente, bueno, quitando los domingos que hay en medio y demás, comenzando con un día que se le conoce como el miércoles de ceniza. Comienza con el miércoles de ceniza y acaba con el día de la Pascua, con el día de la Pascua, ¿no? Y son esos 40 días, bueno, pues donde la Iglesia pues invita a sus miembros, a sus feligreses, a tener un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, de limpieza, de caridad, de penitencia, de sacrificio, hasta para encontrar ese momento pascual, ¿no? Del tema de la Pascua. Bueno, bien. Manuel, ¿tú qué me dirías? Pues muy bien, ¿no? Mi hermano Miguel también ha dicho cosas muy importantes sobre la Cuaresma, lo ha resumido muy bien. Y la verdad es que también a mí otro de los aspectos que me llama la atención de la Cuaresma, en lo que ellos hacen y dicen, es que se basan en 3 pilares fundamentales, los cuales son la oración, el ayuno y la abstinencia y la limosna. Y como bien ha dicho Miguel, ¿no? Es un tiempo de preparación para el tiempo de la Pascua, donde se celebra la muerte y resurrección de Cristo. También lo que se requiere o
lo que quiere despertar los que observan la Cuaresma. Nosotros como cristianos evangélicos no la observamos. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice que la observemos, ni tampoco es un mandamiento. Pero ellos dicen que es un tiempo para purificarse, ¿no? Para purificar sus vidas y durante esos 40 días absteniéndose de ciertas cosas, de ciertas comidas y de ciertos ritos que hacen para acercarse más a Dios, creen que van a purificarse sus almas, ¿no? Nosotros creemos, ¿no?, que es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Así que hay un día muy significativo, Miguel, tú lo contabas, ¿no? Es el miércoles de ceniza, ¿no? Sí. Cuando hablamos de la ceniza, ¿no? Un poco ese simbolismo de la ceniza, eso es algo un poco, yo creo, como la Biblia nos habla, ¿no? Ese parecido al rito judío, ¿no? Sí, ellos por lo que yo tengo entendido, bueno, y por lo que he podido, uno cuando, bueno, pues trata los temas, puede leer e investigar, y bueno, y nosotros que aunque, bueno, pues ahora profesemos la fe evangélica, ¿no? Yo por lo menos salí, ¿no?, de la iglesia católica, ¿no? Además era practicante y demás, ¿no? Bueno, y por lo que tengo entendido, el miércoles de ceniza, y esa ceniza, evidentemente, es el producto o la quema de lo que se usa en Semana Santa el año anterior. Es decir, bueno, pues las plantas o ramas de olivo, las palmeras, las palmas, todo lo que como se suele conocer y como conocemos en las procesiones, ya en Semana Santa del año anterior, bueno, pues todo eso se hace una quema, y esa es la ceniza por la cual bueno, pues se usa, ¿no? Para ese día, y bueno, pues como sabemos, ese día de la ceniza, pues se hace esa cruz, que lo que va un poquito a indicar o a decir de que muere todo lo malo y nace algo nuevo, ¿no? Y nace algo nuevo, ¿no? Muere toda la maldad, todos los pecados, muere todo aquello con el ámbito como el simbolismo de esa quema. Se ha quemado todo lo malo. Exacto. Y vuelve a nacer lo nuevo, ¿no? Eso es previamente ese miércoles de ceniza, ¿no? Que tienen ellos un día muy, muy específico donde comienza todo este tiempo de la Cuaresma, ¿no? Hemos hablado del simbolismo de los 40 días, evidentemente, sí, de esos 40 días como preparación al día de Pascua, que comienza ese 14 de febrero, creo que comenzaba este año, la Cuaresma, ¿no? Y luego algo que Manuel ha comentado muy importante, ¿no? Esos tres pilares, ¿no? Los tres pilares que hablábamos de la oración, del ayuno y de la limosna, ¿no? Creo que también son tres pilares que ellos tienen que observar. Pero sobre todo el objetivo también que estamos hablando es un poco agradar a Dios, un poco limpiar sus vidas y concienciarse para cuando llegue la Semana Santa estar prácticamente limpio y estar, evidentemente, con una conciencia tranquila delante de Dios, ¿no? Bueno, una tradición que ya los papas anteriores, no vamos a entrar ahora el origen de los papas que antes evidentemente la dijeron. Y una cosa muy importante también, ¿no? Yo no sé hoy en día, porque la verdad es que no lo sé hoy en día si se llega a practicar, pero sobre todo los viernes, ¿no? Los viernes está prohibido comer carne. Sí. Y yo no sé si en la actualidad eso es vigente, no lo sé, la verdad. Hay quien lo tiene, eso tiene cierta libertad, las distintas parroquias o movimientos dentro de la propia Iglesia Católica, porque como sabemos hay distintos movimientos, están los kikos, los legionarios, los catecumenales, etcétera, ¿no? Y hay ciertos movimientos que sí lo tienen, que son un poquito más conservadores, y otros que ya, bueno, pues no lo tienen tanto, pero hay algún que otro movimiento católico que todavía, bueno, pues los viernes en tiempo de Cuaresma, bueno, pues
no se puede, Ujú. no se puede comer carne. No se Lo- puede comer carne. Lo que sí que es impresionante, ¿no? La verdad, ¿no? Bueno, casi debería ser todo el año, ¿no? La preparación que llevan, ¿no? Sobre todo en nuestra ciudad de Jerez, que es digno de alabar, yo digo que no, ¿no? Cómo van preparados, cómo van vestidos, cómo van, ¿eh? La verdad Sí, que sí. van etiquetados, Sí, hombre. ¿eh? Ujú. O sea, que dignifican. Que dignifican. Dignifican el momento y dignifican. Incluso el sacerdote se viste de manera Distinta. distinta, significativa. Usa el color púrpura Púrpura, exacto, o morado, morado. en este caso, para un poquito, bueno, pues entrar en ese ambiente de penitencia, de luto, de estos días, ¿no? Que va a significar eso, ¿no? Este tiempo de penitencia y de luto, que significa el color púrpura. Exacto. Bueno, esto es, en fin, un poco la tradición, ¿no? Esto es lo que hemos hablado en síntesis, porque no podemos entrar un poco en síntesis. Esto es lo que es la cuaresma, ¿no? Esa toma de conciencia, ¿no? Para la venida de la Semana Santa, que en este caso la Iglesia Católica, ¿no? Suele realizar, ¿no? Evidentemente nosotros respetamos todas las confesiones, ¿no? Pero una vez dicho esto, ¿no? Una vez dicho esto, ¿por qué nosotros, o la Iglesia Evangélica, no celebramos la cuaresma, ¿no? ¿O por qué no practicamos esto? Primeramente, yo creo que tú dijiste Sí. algo muy importante, Miguel, Manuel, porque no es bíblico en primer lugar. Claro que sí. Nosotros nos reímos por la palabra de Dios, ¿vale? Ellos también tienen su Biblia y en su Biblia tampoco viene que hay que observar la cuaresma, no como si fuese un mandamiento que cumplirlo porque Dios lo dice, ni una observancia, ¿no? Porque nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios y Él nos dejó esas dos observancias que vemos en la palabra de Dios, que es como el bautismo, ¿no? Y la cena del Señor, la cual celebramos, ¿no? Hasta que Cristo venga por nuestras vidas. Y la verdad es que no vemos que Dios nos lo diga y por eso no lo hacemos. Porque Dios no quiere que solamente nosotros nos purifiquemos durante 40 días. Dios quiere que nuestras vidas sean purificadas día tras día. No 40 días y luego los 300 y pico de días que restan, ¿qué hacemos? Hacemos lo que nos da la gana. La Biblia dice que no, Dios quiere que seamos un pueblo santo, un real sacerdocio, ¿no? Que honremos a Dios con nuestras vidas cada día de los 365 días que tiene el año. Este año un día más, ¿no? Por ser bisiesto. Pues cada día tenemos ese reto delante de Dios de purificarnos, de buscar a Dios en la intimidad, que es donde tenemos que buscarlo. Y cuando buscamos a Dios en la intimidad, las obras externas saldrán solas porque es el fruto de lo que hay en nuestros corazones. ¿Tú qué me dirías, Miguel? Pues bueno, siguiendo lo que está compartiendo el pastor, Manolín, es algo que la revelación de la palabra de Dios nos da, ¿no? Nosotros sabemos, ¿no? Y se sabe que cuando Jesús viene a la tierra y Él cumple ese mandato de parte de Dios de ser crucificado y morir en la cruz del Calvario y cumplir la obra de la redención, Él va a decir: todo es completo, todo está ya completado, la obra es completa. Entonces, él tipifica todo sacrificio, todo rito, todo cumplimiento de la ley, ¿no? No estamos llamados, ¿no? a cumplir ritos y sacrificios que forman parte un poco de nuestra vida carnal, porque los ritos, los sacrificios forman parte de ese lugar del ser humano carnal, ¿no? El querer cumplir la ley, el querer cumplir el rito, el sacrificio. El Señor nos llama a adorarlo en espíritu y verdad. Amén. La vida del creyente verdadero que ha reconocido a Cristo y que ha tenido una conversión genuina se dirige por el espíritu. Y el espíritu te lleva no a orar 40 días en un momento dado, sino a orar todos los días de tu vida. Y si el espíritu te lleva a ayunar, es bueno ayunar, pero cuando el espíritu te lleva, no para cumplir una ley, un mandamiento, un sacrificio, porque ya Jesucristo lo cumplió en la cruz del Calvario. Cristo cumple todo sacrificio, ¿no? Entonces, nosotros como iglesia, como creyentes, ¿no? Estamos llamados a ir más allá, ¿no? A ir más allá, ¿no? Yo no me tengo que preparar para
para vivir esa semana de pasión o ese domingo de Pascua, de resurrección. ¿Por qué? Porque eso como creyente yo lo debo de vivir todos los días. Yo en mi congregación y vosotros en las vuestras, evidentemente llega Semana Santa y a lo mejor tiene un mensaje un poquito más significativo, pero nosotros vivimos la resurrección todos los días. Yo no tengo que ir al Señor y pedirle perdón por mis pecados el día que yo voy a tomar la Eucaristía, dicha en la Iglesia Católica, o Santa Cena en nuestro ámbito evangélico, sino que yo le pido perdón al Señor todos los días cuando me levanto y antes de acostarme también. Y tengo a Jesús presente conmigo todos los días. Y Jesús viene conmigo todos los días. Y Jesús es mi amigo, es quien me acompaña, es mi socorro, es mi aliento. Yo no tengo que hacer cuestiones específicas días, porque lo que voy a hacer es un sacrificio en la carne, no algo del espíritu, ¿no? Y la revelación de la palabra de las Escrituras nos lleva a eso, ¿no? A hacer las cosas en el espíritu y no en un ámbito sacrificial de la carne, ¿no? A mí hay algo que me preocupa, ¿no? Yo digo por amigos y familiares, ¿no? Cuando este ritual, porque no deja de ser un ritual, ¿no? Se vuelve en una costumbre, ¿no? Y las costumbres se vuelven cosas religiosas, ¿no? Y yo creo que se pierde, ¿no? En todo esto, cuando son costumbres, son cosas religiosas, son cosas mecánicas, se pierde la verdadera espiritualidad, ¿no, Manuel? Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? El tema es que el fin, ¿no? Creo que es acercarnos más a Dios, ¿no? O que el hombre se acerca a Dios y lo que ocurre cuando uno se acerca a Dios es que tu vida cambia. Hay una transformación, ¿no? Porque a medida que nos acerquemos más a Dios, vemos lo imperfectos que somos y lo débiles que somos. Porque somos frágiles, vacías de barro, como dice la palabra. O sea, eso nos debería llevar a ser cada día mejores personas, mejores ciudadanos y sobre todo ser un hijo de Dios, ¿no? Un hijo de Dios que en todo momento tiene a Dios en su mente y en su corazón y pone su palabra o intenta poner la palabra como intentamos nosotros cada día, con nuestras virtudes y nuestros defectos, de poner la palabra de Dios por obra, y eso es lo que nosotros creemos, que es cada día del año. Que, por ejemplo, no vamos a convencer a Dios porque ayunemos. Ni vamos a alcanzar la salvación. Ni porque ayunemos, ni porque oremos 3 oraciones al día o lo que fuere. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por cumplimiento o realmente porque nos hemos enamorado de ese Cristo que ese verdadero Cordero Pascual que vino a quitar el pecado del mundo? Y la verdad que es algo más interior que exterior. Sí. Y vemos que sí, que mucha gente exteriormente lo pueden exteriorizar, sí, muy buena ropa, todo el mundo a lo mejor muy bien peinado, muy bien enchaquetado, o como tú quieras ir, ¿no? Pero la verdadera disposición que quiere Dios es la disposición de nuestros corazones hacia Él. Cuando, evidentemente, yo creo que al pueblo de Israel, porque nos puede pasar a todos, evidentemente, ¿no? Al pueblo de Israel el Señor un poco lo denunciaba, ¿no? Y el Señor les decía, ¿no? Y denunciaba al pueblo de Israel. Y hablo de una manera genérica, ¿no? Y conforme a la palabra, ¿no? Porque decía, este pueblo de labios me honra, ¿no? Más su corazón está lejos. Yo creo que nosotros como evangélicos lo que un poco potenciamos más, y como bien estáis comentando, ¿no? Buscar a Dios en espíritu y en verdad, que yo creo que tú antes lo comentabas, ¿no? Buscar a Dios en espíritu y en verdad, y como tú también decías, Manuel, son los 300, en este año los 366 días del año, ¿no? Buscar a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Dios no puede ser burlado. Yo creo que tenemos que decir, Dios no puede ser burlado. Y yo invitaría, ¿no? Yo no paro de invitar a las personas a que lean la Biblia, a que lean la palabra, porque es la palabra la que verdaderamente va a traer la luz a sus vidas, ¿no? La que va a traer ese conocimiento, ¿no? Y hay también otro pasaje que yo quería, ¿no? Comentar, ¿no? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, dice el versículo 16, otra de las cosas, ¿no? Que el Señor, porque todas las cosas se han escrito para nuestra enseñanza, ¿no? Y el pueblo de Israel también va a caer en esa religiosidad, en esa tradición, evidentemente, que se vuelve mecánica, ¿no? Y dice Mateo 15, versículo 6, va a decir lo siguiente, ¿no? Dice, Mateo 15, 6, cuando habla de que, dice,
Este pueblo, no, ese es el pasaje que estaba comentando. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano, enseñando como doctrina mandamientos de De hombre. hombre. Entonces, cuando son cosas mecánicas, se convierte, esos mandamientos de hombre, evidentemente, eso, ¿cómo recibe Dios? O sea, se invalida lo que es la palabra de Dios, ¿no? Claro. Y se invalida se invalida con nuestras tradiciones. O sea, la tradición invalida lo que es la palabra de Dios. Y no puede ser. No puede ser. Yo creo que nosotros como evangélicos solamente nos fiamos o valoramos, ¿no? Lo que es la Sagrada Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura. En este caso, esta confesión tiene dos pilares más, ¿no? Que es la tradición apostólica y el magisterio. Y el magisterio de la Iglesia. Gracias, Miguel. Pero nosotros nos regimos solamente ni por la tradición ni por el magisterio de la Iglesia. Nosotros nos fundamentamos en lo que es la palabra de Dios, ¿no? Hay también en la segunda carta de Tesalonicenses, ese sí lo quería comentar, que es un poco el que yo quería comentar antes, ¿no? En segunda de Tesalonicenses, en este capítulo donde el Señor nos va a decir algo muy, muy interesante, ¿no? Permíteme que lo lea. Primeramente que lo busque. A ver si 2:16, donde va a decir algo importante, ¿no? En relación a la fiesta, en relación a las tradiciones, ¿no? Dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, por lo cual todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿no? O sea, el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel estaba sometido, que es un poco más lo que estaba hablando, ¿no? Estaba sometido a las fiestas, estaba sometido a la luna nueva, estaba sometido, ¿sí? ¿Cuál es el texto que has leído, Antonio? Es que Colosenses 2:16. Colosenses, que habías comentado Tesalonicenses. Sí, es cierto. Lo digo para los oyentes Gracias. que estén buscando ahí la palabra, porque Entonces, sé que seguramente están con las Biblias ahí buscando y se pueden... Colosenses 2:16, vemos como el pueblo de Israel estaba sometido también a una serie de tradiciones, de fiestas, de que si la luna. O sea, yo creo que nadie, o sea, el contexto nos habla que estamos liberados, el contexto nos habla de que estamos liberados de las tradiciones, que estamos liberados de las fiestas y que verdaderamente lo que importa es lo que estamos hablando, una vida consagrada, una vida de cada día de comunión con nuestro Señor, evidentemente. Es así. Amén, amén, amén. Pues sí. Amén. Por lo tanto, no sé si tenéis que comentar eso. Algo, si me dejas apoyar un poco en la dirección que tú estás compartiendo, Antonio, un texto que también, bueno, pues de Pablo en Gálatas, capítulo 4, va a compartir Pablo sobre este aspecto. Está hablando en el contexto, evidentemente, de Gálatas, está hablando de la ley, de la circuncisión, etcétera, está ahí en esa discusión, pero él va a decir en el verso 8, por un poquito, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice el verso 10, que es el que dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, Pablo había predicado el Evangelio, se habían convertido, como ya dice Pablo también en el primer capítulo, se habían convertido esos dioses muertos al Dios vivo, pero ellos por su tradición, por sus mandamientos de hombre, por sus costumbres, por sus ritos, por sus sacrificios, querían volver a lo antiguo, querían volver a cumplir los meses, los años, las fiestas, aquellas cosas que ya el Señor nos ha librado, ¿no? Nos ha librado, ¿no? Y esto evidentemente, como sabemos, hermano, es una pena, es una lástima, ¿no? De que realmente teniendo la palabra de Dios, que es por la que nosotros nos debemos de guiar, bueno, pues no sea así en un ámbito, podemos decir, cristiano a nivel general, ¿no? Porque por encima de todo lo que nosotros como creyentes y cristianos tenemos que tener en vigor y delante de nosotros continuamente y que sea nuestro guía, nuestro mapa, aquello que nos dirija,
es Mm. la palabra de Dios. Ujú. Es la palabra de Dios la que tiene que guiar nuestras vidas, porque si no nos dejamos llevar por eso, ¿no? Sí. Por mandamientos de hombre, por pensamientos, por ritos, por sacrificios, los cuales ya Dios evidentemente no quiere que andemos en eso, ¿no? Sino en una nueva vida, hemos creído a Cristo, lo viejo pasó, todo es nuevo, somos nuevas criaturas, y en esa nueva criatura, en esa nueva luz, en ese nuevo caminar con Cristo es donde tenemos que andar, ¿no? No en aquellos ritos y demás bueno, pues que quizás no tienen nada que ver con Dios. Ujú, ujú. Porque, bueno, ya que no tenemos tiempo como No, siempre. sí, no, tenemos, nos quedan unos minutos. Pero, Nos quedan Muy unos bien. minutos. esto Sí, trae Manuel, ¿qué iba a decir? No, digo, aportar algo más, ¿no? Y como reiterar otra vez, ¿no? Que Dios no nos llama a 40 días, que Dios nos llama a toda una vida, ¿no? ¿Y dónde viene la palabra? En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, o el 14, si empezamos, ahí Pedro, hablando, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla a todos nosotros hoy. Y esa epístola también la tiene todo el mundo en su Biblia. La puede leer, que no es algo que nosotros tengamos exclusivamente. Algunos pueden creer, los evangélicos tienen otra Biblia, ¿no? Tú lees en tu Biblia, ve a primera de Pedro, y va al capítulo 1, ve al versículo 15 en adelante, y dice, sino como aquel que os llamó es santo, ¿vale? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo es todo el tiempo. No solamente 40 días y se acabó y después hago yo todo lo que quiera con mi vida. Yo creo que eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere toda una vida. Y sigue el versículo 18 diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estamos hablando del cordero pascual, de Cristo, aquel que vino a quitar el pecado del mundo. Pero hace falta arrepentimiento para que uno se le perdone los pecados. ¿Quién lo perdona a una persona? Nosotros no creemos que un sacerdote pueda perdonar pecados. Ni el Papa, ni nadie. Con todo mi respeto, pero es lo que dice la palabra. Solamente la sangre preciosa de Cristo es la única que tiene poder para limpiarnos de todos nuestros pecados a través del sacrificio perfecto de la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios y no en otra cosa más. Nuestra esperanza, nuestra fe está en Dios, no en mis buenas obras, no en lo bueno que yo soy, sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y termina, bueno, y quiero terminar con este último versículo 21 y 22, dice, y mediante el cual creen en Dios, que nos resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, lo he repetido antes, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La purificación de nuestras almas viene por la obediencia a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. El único camino es Cristo. Aquí todos los caminos no llegan a Roma. Manuel, de ese versículo se puede sacar petróleo. Ay, no veas, ya pues, estoy Muy predicando bueno. aquí. ¿Eh? Ya estaba predicando y todo aquí. Predica. La verdad es que es un versículo muy esclarecedor, evidentemente, ¿no? En cuanto a lo que hemos leído, ¿no? La purificación de nuestras almas. Totalmente. La purificación de nuestras almas, ¿no? Que no solamente, que es lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que no son 40 días. Porque yo, durante 40 días, en esos tres pilares, ¿no? La oración, la limosna y el ayuno, por mucho que hagamos, ¿no? Hablamos de creer constantemente, ¿no? En la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que es verdaderamente el que nos purifica. Porque por mucho que hagamos, dice la palabra, ¿no? Que todas nuestras obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. El único sacrificio que el Padre le agrada y que acepta es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay más, lo demás todo es por gracia, todo es por su misericordia, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Lo que tenemos o lo que queremos transmitir, evidentemente, ¿no? Queremos transmitir que no es
que no son 40 días, que está bien dentro de lo malo, que está bien de que se lleve eso, ¿no? Pero que la verdad y la realidad es que hay mucho más, hay mucho más. Digo que está bien según la tradición, según la costumbre, según la mentalidad, según lo que le han enseñado, pero la Biblia ya lo que hemos leído, ¿no? Que el Señor o su propia palabra nos anima a que no nos agarremos a las tradiciones, que las tradiciones al final son cosas de los pueblos, son cosas que están establecidas, pero que al final evidentemente no van a agradar a Dios, ¿no? Lo que agrada a Dios es una vida entregada a Él y una vida de obediencia a la palabra como hemos leído, ¿no? Amén, amén. Miguel, ahora sí que se nos acabó el tiempo. Y me gustaría, ¿no? que un último consejo, ¿no? Que quiera tú comentar, ¿no? Aquellas personas que nos puedan estar escuchando, por favor. Yo aparte de consejo, yo quisiera dejar esto para poder meditar un poco, bueno, con todo el cariño y el respeto, ¿no? De que nos tenemos que dar cuenta de que y tenemos que tener esta imagen, ¿no? En el contexto de cómo surge la Iglesia, en qué cultura surge la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia surge y se establece en una cultura romana. Romana, por eso la Iglesia católica es apostólica y romana. Ella se establece en un contexto romano, con lo cual la cultura romana se introduce dentro de la Iglesia. Por eso, al final, ya en el siglo XV y XVI, bueno, pues el tema de esa ficción, cisma del protestantismo, pero en aquellos momentos cuando la Iglesia surge, en esa cultura romana, nos tenemos que dar cuenta de que cuando comienza el tiempo de Cuaresma, ¿qué es lo que ha finalizado? Y lo que ha finalizado eran fiestas paganas de la cultura romana, que en aquellos momentos, como en estos momentos, en muchos países, ciudades y provincias de nosotros, se ha estado celebrando el carnaval. Cuando acaba el carnaval, se empieza la Cuaresma. Y toda esa cultura se introduce dentro de la propia Iglesia. Y la Cuaresma empieza con el motivo de poder purificar todas aquellas inmundicias y lascivias y pecados que se habían cometido en el ámbito de la fiesta del carnaval o carnevale, ¿no? Como se pronuncia. Es decir, en definitiva, la Iglesia toma, como otros tantos cosas, toma eso para que sus feligreses puedan seguir celebrando y no se vayan, sino que sigan estando, ¿no? Porque sabemos de que el contexto, cuando ya en el siglo III, IV, el emperador Constantino establece como la institución religiosa, la religión católica, ahí la cultura romana se expande dentro de la propia Iglesia, ¿no? Y hay mucha cultura romana que entra dentro de la propia Iglesia romana, ¿no? Entonces, esto de la Cuaresma y demás viene de ahí, ¿no? Porque comienza al final del siglo III, principio del siglo IV, cuando empieza la Cuaresma, por todos esos defectos y pecados y vivencias, ¿no? que se están cometiendo en el tiempo de la fiesta pagana, del carnaval que comienza allí en la cultura romana. Por lo tanto, después de esa breve introducción a esa historia y origen de aquellas personas un poco que te puedan estar escuchando, ¿qué le comentarías? Yo le comentaría un poco lo que ha compartido Manuel, ¿no? De que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único camino, es el único intercesor, no hay otro en la tierra, es el único intercesor, es el único que da vida. La Iglesia no puede dar vida, los sacramentos no pueden dar vida, no pueden dar salvación, el Papa o el Papado no es sustituto de nada ni de nadie, solamente Cristo. Y si Cristo es la vida, si seguimos conociendo el Evangelio, el Señor propio dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De todo lazo. De todo lazo. Aquel que había dicho, yo soy la verdad y la vida, vuelve a decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo lo que quisiera decir desde aquí, que se leyera la palabra con un corazón sincero, abierto a lo que el Espíritu Santo puede decir a cada persona y que se reconozca que el que dio la vida
que entregó su vida y que derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados y para darnos vida, y dice la palabra, y vida en abundancia. Amén. Porque Amén. toda bendición viene de él. Amén. Manuel, unas últimas palabras. Pues nada, lo que ha dicho Miguel, vamos, se ha refrendado todo. La verdad es que es así, ¿no? Y invitar a todos los que nos están viendo que vayan a la palabra, que mira, lo que hemos dicho, ve a tu Biblia y mira si te hemos dicho alguna mentira, ¿vale? Amén. Si no, escribe Antonio y escríbelo. Y mira, han fallado aquí, han fallado, ¿vale? Estamos dispuestos a cualquier error que hayamos cometido. Amén. Escríbenos y te regalaremos una Biblia. Escríbeme en el Facebook o en el YouTube de Ventana Evangélica y te regalaremos una Biblia. Pues yo creo que ha quedado claro un poco la visión, nuestra manera de ver lo que es la Cuaresma, ¿no? Es una vida, no son 40 días, no es una vida de religiosidad, de tradiciones, no. Yo creo que hemos podido expresar, evidentemente, que en la persona de Jesús, en Cristo, el sacrificio que Cristo hizo Jesús, es más que suficiente para tener la vida y la vida eterna. Amén. Sin más, hay mucho que más, pero no tengo más tiempo. Sin más, espero que este programa haya sido de bendición para vuestras vidas y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Que Dios os bendiga.